Perfecto, se está grabando esto, ya déjame verificar que no estemos diciendo cosas que no se pueden decir al aire, o más bien, déjame traigo las notas de todas esas cosas que no se pueden decir al aire para decirlas de una vez, para tirarlas de una vez. Ya sí, haciéndole caso, ¿no? ¿Quién era? ¿Giorgio Nardone o era Bateson el que decía de si quieres enderezar algo, trata de retorcerlo lo más posible? Vamos a hacer eso, ¿no? O sea, si queremos ser bien rigurosos, si queremos darle con la mayor seriedad aquí a estas transmisiones, pues vamos a enchocarlas primero, así lo más cañón. Entonces, bueno, empiezo. Cosa funable número 1. No. El título de este paper, que la neta, pues sí, ahorita vamos a sacar unas cosas funables, ¿no? Ahorita se nos podrían ocurrir quizá, o nos podríamos moderar. A ver qué se nos antoja el día de hoy. Se llama The Globalization of Ayahuasca Shamanism and the Erasure of Indigenous Shamanism, de Eugenia Fotiu, Kent State University, y ahí tiene su mail, ¿no? Que pues en esta ocasión sí, cero dragonball@hotmail.com. Bueno, la globalización del chamanismo en la ayahuasca y como la desaparición, el borrado pues, del chamanismo indígena, ¿no? Vámonos con todo. Si le seguimos, ahí podemos ver el resumen, ¿no? ¿Qué onda? ¿Le entramos al resumen o primero le entramos a algo más funable, que es decir tu nombre? Porque también eso, eso lo podemos dejar para que no lo investiguen, chicos. No investiguen el nombre de Javier Ávila. No, 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 no no. se metan van a terminar como yo. Así, ya de loquitos ya ni del centro, ya ni, o sea, loquitos ya de la internet, que el internet ni siquiera tiene centro, ni arriba, ni abajo, ni para adentro, o sea, ya es una locura total. Cuidado, cuidado con buscar divergencia transdisciplinaria, Javier Ávila, y sí pueden buscar el mío porque no les va a aparecer nada, Irán Álvarez, ¿qué tal, cómo están? Probablemente les aparezcan fotos de Facebook muy cagadas, ahí de cuando tenía 17 años, no sé, a ver, ahí me las pasan si las encuentran. Y pues bueno, vamos a darle le damos con el abstracto. ¿Quieres decir algo funable tú también, Javier? Yo ya estoy así como gordo en tobogán, ya no supe ni qué onda. Sigue, sigue. Va, Dale, dale. con el resumen, el abstracto. Eso pasa cuando tienes nivel de inglés, cuando eres bilingual, pero bye de que bye, adiós, bilingual. Se te olvidan los dos. Bueno, ayahuasca es una planta alucinógena que mezcla, pues bueno, contextos ceremoniales a través del Amazonas occidental, ¿no? Y se ha expandido globalmente, pues en las recientes décadas. A partir de esta expansión, la ayahuasca se ha vuelto bien popular entre los occidentales que viajan al Amazonas de Perú y ha incrementado el número de experiencias reportadas en cuestión de pues sanación y experiencias transformativas, ¿no? Con estos efectos. Aquí pues hay un trabajo de campo etnográfico, sobre todo en alrededor de las áreas de Iquitos, en Perú, el epicentro pues del turismo ayahuasquero. Este paper, este artículo se enfoca en los aspectos problemáticos de lo que es pues la llegada occidental, eh, partiendo aquí siendo como otra vez el conquistador con las tradiciones espirituales indígenas. Y bueno, pues digamos, como que nuevo apropiación occidental, pues ha traído como sus efectos, ¿no? Sobre todo en la percepción de la brujería. Aquí hay ejemplos etnográficos, también evidencia etnohistórica que muestra que
bueno, la romantización que romantizar, ¿no? A los pueblos indígenas, pues no es benigno, no está padre, no está resultando bien. De hecho, pues todo lo contrario, ¿no? Esta imagen romántica, pues, lo que más hace es esconder la complejidad de los indígenas, de los pueblos indígenas, y sobre todo, pues les borra, ¿no? Como que sus injusticias, todo lo que ellos han experimentado y que continúan experimentando en la cuestión como pues de problemas, ¿no? A propósito de este acercamiento holístico con la ayahuasca y del chamanismo, la, la gente, pues bueno, se ha enfrentado a luchas pues bastante importantes, a retos bastante importantes, que pues ha derivado en la comercialización de la espiritualidad indígena. Las palabras claves van a ser ayahuasca, chamanismo, apropiación cultural, Amazonia y eh, población indígena. Ahí está. Hice lo mejor que pude con mi bilingüez. Eso, muy bien, ¿eh? Bilingüe. Así está. Entonces, bueno, ahí tenemos el resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué onda? Le entramos con Tokio, Honda y Kawasaki. Eso, Honda Kawasaki, Tokio. Sí, sí, sí. Eh, pues, ¿cómo viste este paper, Irán? Muy como en el rollo, ¿no? De lo que hemos estado hablando en estos últimos transmissions, porque acuérdense, esto no es una mission, es una transmission. Eh, Ujú. este, y como, claro, ¿no? Como en esta, digamos, mirada del fenómeno, ¿no? Desde Occidente, qué está pasando, ¿no? Si se corrompen, si sana, ¿no? Si no sana, si es turismo, ¿no? Como muy en ahí, ¿no? Como ese tipo de antropología que, pues digamos, no está mal si eso deja de pasar, o sea, si ese tipo de artículos dejan de pasar, ¿no? Porque se entendería que fue una primera generación de artículos que hablan ¿no? Como del fenómeno. Más si sigue pasando así, uno sí diría, no, pues hay que llevarlo a otro nivel, como por ejemplo lo del libro Los Cofanes, ¿no? O sea, como ese tipo Ajá. de, como ya mucho más inserto ya en el rollo realmente, digamos, del chamanismo, como la magia. Entonces, bueno, pero digamos, este paper queda inscrito ahí en esta mirada a distancia, ¿no? Como esa mirada águila del fenómeno, y está bueno, ¿no? Hay como varias cosas ahí. Eh, yo, por ejemplo, si quieren para comenzar, es un tema como muy bueno, de hecho, la idea de la superstición, ¿no? Como las supersticiones y, por ejemplo, pues ahí está como la idea de la superstición, como algo falso y como algo que era propio de la, ay, güey, era propio ¿Que de ya te andan la, haciendo brujería? Okay. Simón, ya empezaron a hacer brujería aquí a chinga, Fui yo. bien, bueno, entonces ya fue como conexión, eh, ajá, como la superstición, ¿no? Y está la idea del pensamiento mágico, que es lo que trae, como que le quería dar más vueltas, pero ya ahí les va, la del pensamiento mágico, que era una idea de como que está muy en ciencias sociales. Yo espero que ya no tanto porque hace años que me alejé de las universidades, pero estoy casi seguro que en las universidades se sigue hablando de esto mismo, como en antropología, en psicología, por supuesto, como la idea de este, es que entierra el cuchillo en la tierra. No, porque bueno, para quien nos vean en España o en otros lados, o sea, en México hay toda una pinche mega tradición de que si está lloviendo, no quieres que llueva, entierras el cuchillo en la tierra y eso hace que llueva, deje de llover, no llueva, ¿no? Entonces, puta, pues esa es una superstición sasa, ¿no? O digamos las de Freud, ¿no? O sea, las que cita Freud son las mejores, ¿no? El güey que se persina
cuando pasa enfrente de la iglesia, ¿no? Como ese tipo de que eso, o sea, digamos, Freud lo termina anclando a la idea de una neurosis, ¿no? Pero no, o sea, una neurosis en el sentido freudiano, ¿no? O sea, no una enfermedad mental ni mucho menos, sino un rollo de como culpígeno, super yoico culpígeno, en donde la persona dice, puta, si no me persino, güey, o sea, Dios me va a castigar o Dios no me va a ayudar o qué sé yo. Entonces lo hace, ¿no? O sea, como que lo hace por un rollo de satisfacer como esa culpa o ese castigo, pero aún, o sea, de ahí lo podemos seguir al rollo de limpiar, por ejemplo, ¿no? Que es una típica, como épica psicoanalítica, eh, limpiar como 10 veces y no 8 y no 12, o sea, limpiar 10 veces la entrada, entonces es como un tipo de superstición. Eso es, fíjate, eso es como bien interesante cómo Freud engancha la superstición con el rollo de la enfermedad mental, ¿no? O de una neurosis que de entrada, pues un obsesivo compulsivo puede ser muy aburrido, ¿no? O sea, como que no habría mucho desde qué hablar, pero pues Freud lo vuelve así bien interesante, ¿no? Como esta idea de la superstición, el supersticioso, la cábala, ¿no? Mucha gente, no me cambio la camiseta cada que juegue mi equipo, porque si no nos van a ganar, y hay otras mucho más sofisticadas que ni siquiera detectamos y que sí somos como bien supersticiosas, supersticiosos, pero bueno, el punto es eso, ¿no? Que hasta la universidad, o sea, hasta todavía hoy en día, si usted manda a sus hijos a la universidad, délos de baja porque los están Mm. atrofiando, este, te dicen ese tipo de cosas. Pero bueno, digamos, ya metiéndole complejidad, transdisciplina. Irán ahí tiene buenos raps, ¿eh? Ya el otro día ya me pasó sus maquetas y cuidado con el rap. Irán ya anda rapeando transdisciplinariedad, ¿eh? Este, claro, ya con transdisciplina, complejidad, otra idea de la clínica, otra idea de las ciencias sociales, un poco lo que estamos haciendo aquí, esa superstición cambió por completo. O sea, esa superstición dejó de ser la idea falsa, neurótica, obsesiva, todo, o sea, toda esa carga dejó de ser y empezó a ser una cuestión donde, por ejemplo, entra como un principio de atracción, ¿no? Lo que el viejo Schopenhauer, que era maestro de Freud, llamaba magnetismo animal, ¿no? El magnetismo animal tenía que ver con eso, o sea, con la ley de la atracción, ¿no? O sea, que tú puedes, como digamos, atraer ciertos fenómenos. Entonces, ese ritual supersticioso, obsesivo, compulsivo, falso, pues nada más y nada menos, sí podría haber sido decisivo para que gane tu equipo, para que la casa esté limpia, para que Diosito te proteja o al menos adquieras la seguridad, ¿no? O sea, si tú te persinas enfrente de la crucecita, pues adquiere, o sea, tu sistema nervioso adquiere esa seguridad, esa performance para dar como una, ¿no? Como una buena actuación si no lo haces, ¿no? Entonces, realmente la superstición como un principio de atracción energética, pues de falso no tiene nada. Eh, y poco a poco, digamos, Occidente empieza a reconciliarse con ese tipo de ideas, que me parece que este paper está muy por ahí, ¿no? Como cómo Occidente va incorporando ese tipo de, ¿cómo llamarlo, no? Como ese tipo de categorías, conceptos, fenómenos que pues anteriormente estaban totalmente desechados, como en la universidad, el pensamiento mágico, que les dice que es como una enfermedad, pero realmente pues de enfermedad pues no tiene nada, sino termina siendo decisivo. ¿O tú cómo ves eso, Irán? Sí, se me ocurre como una anécdota muy cagada de cuando yo era niña, em, con respecto a lo que estás diciendo de que, pues, no tiene nada de falso, ¿no? Esto, em, como estos rituales que, pues, describe Freud, como por ejemplo la persinada. Em, yo vengo de una familia católica muy, 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 ¿cómo se puede decir? Pues orgullosa de serlo, ¿no? Como que todos ellos se jactan así de, ay, qué chido que somos, ta, ta, ta. Y la verdad estuvo padre, estuvo divertido también haberlo sido junto con ellos cuando era más niña, porque no era como tan castigante, al contrario, era como
como si adoráramos a un diosito cábula, así de, güey, hazme paro, hazme paro para lo que me conviene. Gracias. Qué chido eres, carnal. Ten una fiestita en tu honor. Y entonces era como también, pues, mucho el hábito, ¿no? Hacia los niños de cada vez que pases una iglesia, persínate, ¿no? Entonces pues era que ibas en el coche o ibas caminando y pues te persinabas, ¿no? Así veías la iglesia, te persinabas. Todos se persinaban, ¿no? Todos los álvares se persinaban. Y teníamos unas primas que no eran como tal cual, eran primas políticas más que nada, pero pues convivían con nosotros, ¿no? Casi diario. Entonces, en una ocasión fuimos acompañamos todos los primos chiquitos, a los primos grandes, a los que ya estaban entrando de que a la universidad y nosotros estábamos saliendo de la primaria, ¿no? Acompañamos a los primos grandes a inscribirse a la universidad. Y pues bueno, la universidad era, bueno, ahorita digo, y íbamos así manejando, ¿no? Por periférico, y de repente pues estas primas ven un edificio así gigante y se persignan, ¿no? Y nosotros así de, chinga, ¿a qué hora, no? ¿O qué? Ya no cruzamos ninguna iglesia. Y ella, sí, esa. Y pues era el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces todos así de, no mames, güey, esa iglesia es el TEC de Monterrey. Es a donde vamos. ¿Qué pedo? No mames, es el mejor momento de la transmisión. Wow, wow. Épico. Pero pues imagínate si nadie le hubiera dicho, ¿no? Así como de, no, pues sí, güey, tú persínate, o sea, si hubiéramos ido a la inscripción con ellas creyendo que se iban a inscribir a la iglesia del TEC de Monterrey, yo qué sé, ¿no? Nunca nadie le hubiera dicho y todas las veces que hubiéramos pasado por el TEC, ellas se hubieran seguido persinando, qué tan benditas estuvieran ahorita, ¿no? O sea, no Ah, sabemos claro, hasta dónde hubiera podido llegar, ¿no? sí, El TEC de sí, Monterrey en su espiritualidad. sí, 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 sí. Sí, no, épico comentario. Ese es el acote decisivo de las transmissions. Ya, hoy ya podemos dejarlas tranquilamente, pase lo que pase. Esta transmisión ha sido todo. Muchas gracias. Ha sido como, todo se va al campo de la imposibilidad, como ya lo había dicho el Taita. Claro, No, todos los días a ese pueblo, esa ciudad de la de imposibilidad. lo que no fue. Exacto, ya, dejemos las transmissions hoy. No, claro, porque o sea, estaba viendo, fíjense también, si ya nos ponemos así, así de, vamos así a la epistemología, bro, así, el hábito, la teoría del hábito. David Hume, digo, están luego los conductistas que son sus fans, que son sus groupies, pero el David Hume, no mames, David Hume tiene mucho nivel, ese así, así es, pero bueno, Mm, entonces, eh, el David Hume, así en siglo XVII, ¿no? Te está hablando sobre cómo el ser humano establece hábitos, ¿no? De hecho, eso se usó para el conductismo, como ya dije, pero también da muchísimo para otras corrientes mucho más interesantes y complejas. Pero a lo que voy es como, o sea, me levanto, me baño, o cómo va la de, que fue exitoso tu comentario el otro día del peso pluma, ya van varios que me dicen, oye, güey, que esa morra se sacó el peso pluma, y yo curiosamente conozco esa canción y le dije, no, pues es esta rola, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo dijo? No, pues ahí está la rola, ¿no? Pero, que decía de que me levanto un baño y luego no va. Entonces, o sea, el hábito digamos, un tipo de superstición. O sea, si lo vemos así, o sea, el como mantener cierto patrón de lo que sea, o sea, es un tipo de superstición, o sea, esta idea healthy, ¿no? Güey, come sano, duerme temprano, ve al gimnasio, sal a correr, ten una mascota. O sea, como todo eso, digamos, es un tipo como de superstición del día a día, que digamos, si no se cumple, pues de alguna manera
afecta. O sea, pensemos qué sería de nosotros seres humanos en una rutina o los animales, porque los animales, vaya que son rutinarios, ¿no? O sea, digamos, los perritos, los gatitos, o sea, es como bien evidente que son súper rutina, ¿no? Y de alguna manera hay ahí una superstición, ¿no? O sea, yo agregaría esa, que ahorita lo vemos con Irán, pero la otra sería esto que dijo de la ciencia, el TEC de Monterrey, que pues nada, aquí les hemos hecho un buen de comerciales a las universidades, Patito, no, el, este, el, el de, por ejemplo, o sea, cuando dice, me persino enfrente del TEC de Monterrey, este, otro comercial más, o sea, ahí, digamos, o sea, la misma ciencia y la superstición, o sea, ese otro, ya dejen la ayahuasca, las plantas, eso, las taitas, no, la ciencia, bro, o sea, la ciencia dura, pura y dura, la ingeniería, ¿no? O sea, la matemática, la física, ¿no? Por ejemplo, no, y es que esto yo aquí me doy garra, ¿eh? O sea, yo no me voy a decir una porque, pero, por ejemplo, el físico, así como famosísimo, que va a la iglesia. ¿Qué pedo? ¿No? O sea, el físico que los lunes a viernes hace experimentos así como todos chimba y el domingo no puede faltar o sea, con esa misma rigurosidad, o sea, el físico que abre su laboratorio a las 7 de la mañana, pone ¿no? Como el dispositivo, calienta el horno, pasa los reportes, le habla no sé cuál, le habla a sus becarias, entonces ya empieza los experimentos, así todo, y que eso lo lleva, digamos, a un nivel de ciencia bueno, y si no tuviera eso, pues es muy probable que no habría hecho como mucho, ¿no? Entonces, o sea, esa gente o sea, esa como el hábito humiano, este, pero también como luego ese mismo físico rudo, puro, duro, yendo, hacia la iglesia el domingo, ¿no? O sea, como y si no va con esa misma, digamos, como rigurosidad metodológica, porque no son epistemológico, no es metodológico, un rigor metodológico, asimismo hace lo de la iglesia para que entonces el lunes pueda seguir su trabajo experimental. ¿Cómo ves eso, Irán? Sí, pues justo era como, no me acuerdo si está en este paper o está en los otros, pero sin duda quédense porque todos están ligados con los pasados y con los que vamos a aventar después de este. Em, pero sí, a ver, ese físico que aquí en de donde decían de que el magnetismo se había descubierto en 1850 o era en el otro, era en el de science fiction, ¿no? Ya estoy acá mezclando. Está bien, mézclale. No, no lo voy a mezclar, ese me lo voy a guardar. ¿Qué Venga. dijeron? Nel, ese me lo voy a guardar. Vale. Pero eh, ese tema que tú ya planteaste, porque tengo otro comentario que lo hila, pero ese va con el otro paper que nos vamos a echar. Pero Ujú. sí, me parece como bien, eh, pues bien interesante, ¿no? No tiene por qué estar peleado. La religión, se supone que religión, la palabra en sí significa religar, ¿no? O sea, juntar. Sí, O sea, pues como que todos agarraditos de la mano, como ositos cariñositos, y, sí. y pues todo bien, ¿no? Eh, pero también aquí eso de pues todo bien, quién sabe cómo vaya a cobrarle las facturas, ¿no? O sea, si de por sí aquí es lo que nos están aventando en este paper, de que los estereotipos positivos, ¿no? O sea, the positivity stereotypes son lo que se está jodiendo a la población indígena porque pues les está borrando todas sus injusticias y todas sus, pues las demandas, ¿no? Que ellos tienen, todo lo Ujú. que lo que ellos exigen que, pues, hola, necesitamos ayuda. Somos indígenas Sí. y tenemos complejidad.
Sí. Y pues, quién sabe qué tanto esta, esta religiosidad, esta espiritualidad que el físico pueda tener rigurosamente sea Ujú. positiva y también le borre sus injusticias científicas, sus injusticias humanas. Simón. Eh, ¿Qué impacto tendría, no? Si hay un pueblo que se Simón. está hundiendo gracias a esta positividad tóxica, pues en el humano también, y sin importar qué tan riguroso seas. ¿O tú cómo ves eso? Simón. No, es épico, ¿no? Épico. Hoy Irán está con todo cuidado, porque no sé cómo lleguemos a la sesión 5. Ah, no, eh, sí, 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 o sea, y fíjense cómo este, la superstición termina siendo como un reseteo moral, digamos, como volviendo con psicoanálisis, porque fue lo que quedó, no es porque a mí me guste, el, como un lavado superyoico, un car wash, Oh, así, el car wash es superyoico, ¿no? Este, claro, ¿no? O sea, como, ¿por qué el físico va ¿no? Como a la iglesia el domingo? Pues estaría ahí, ¿no? Como inscrito ese rollo de dejo de, digamos, o como mis consecuencias, eso sí, epistemológicas de lo que estoy haciendo, eh, no es tan importante porque pues ya estoy en paz con Dios, ¿no? Este, pero a su vez también si lo volteamos con los indígenas, ¿qué tanto el aguante de esas culturas ha sido gracias a ese mismo principio de superstición, ¿no? O sea, del de, como no, pues como Dios me está, ¿no? Yo soy, o nosotros estamos con Dios, no sé qué, entonces hace que como esa fortaleza, digamos, ese plus, ¿no? Ese plus de vida. Eso, la superstición es un plus de vida, compañeras y compañeros que siguen esta transmisión. O sea, no solo es algo falso, sino sobre todo es un plus de vida que tendríamos todos los animales, porque la superstición del perrito cuando está esperándote en la puerta es también lo mismo. O sea, como la idea de que, como como que te va a hacer venir o como que si él cree que tú vas a venir, ¿no? O sea, eso está en la naturaleza, porque también es como muy importante quitar esas categorías como humanas, como que, ay, los humanos, bueno, y aparte Irán se la rifó porque dijo positividad, o sea, apelando al positivismo ontológico, ¿eh? O sea, como que no poca cosa, el positivismo, esta idea de nosotros somos civilizados, los indígenas y los animales son inferiores y nosotros ya no somos supersticiosos versus este no solo los humanos primitivos o avanzados son supersticiosos, sino realmente toda la naturaleza o sea, está regida en un principio de superstición. Pues es que si no, ¿qué nos quedaría? O sea, realmente no nos quedaría demasiado si no, o sea, si nos quitan la superstición. O no sé si quieras comentar algo más y pasamos con otra cosa. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? ¿Tienes notitas? Cuéntanos, Irán. seguir. Eh, si quieres, ahí ponle en el paper, ¿no? La Simón. palabra magically. Ok, a ver. Que sea ahora, que sea ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Tiene que ser esta magically parte completa. untouched. Ahí está, es esa. Ahí salió. Sí, Este, pues ya, ¿no? Ya que estamos aquí, pues diciendo que sí, pues es un plus, eh, que más allá de que no es falso, no solo es falso, sino que es un plus de vida. Ahora vámonos sí, con también lo que estamos trayendo ya desde hace otros papers, que es el capitalismo, ¿no? Y que es, sí, sí, sí. este paper destaca ahora que ahora se supone, ¿no? Que los pueblos indígenas mágicamente no han sido tocados por el capitalismo.
Pero a ver, siguiendo pues como esta máxima que traes tú, eh, así como esta superstición es un plus de vida, ¿cómo sería el haber sido tocados por el capitalismo? ¿También sería un plus? ¿También sería, qué sería en este caso? Sí, sí, sí. Sí, no, ese es el tema, ¿no? Ese es de los temas. Es que, fíjense, o sea, bueno, a lo mejor puedo sonar básico, lo cual me gusta, o sea, el desarrollo, ¿no? Que es algo que he estado trayendo a la mesa en otros lugares, pero el desarrollo, o sea, la idea de desarrollar, ¿no? O sea, de, ay, güey, te vamos a desarrollar, este, vía que, pues nuestros organismos internacionales, fondos donativos, ONGs, Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿no? Sí, básicamente, pues cualquier proyecto de Estado-nación, ¿no? Pero la modernidad, estamos trayendo la modernidad, estamos llevando la modernidad. Y eso es una idea capitalista, ¿no? O sea, la idea de tú no tienes desarrollo, yo te lo voy a dar, es una idea ilustrada, o sea, es como la ilustración, este, pero bueno, justo con el ayahuasca, eso es lo que hemos dicho, que me gustaría también comentarlo contigo, Irán, ¿tú cómo lo ves? O sea, porque tú lo has traído, o sea, la idea de los indígenas, ¿no? Eh, los blancos como no tienen chamanismo, tienen que leer, ¿no? O estas frases, ¿no? Como que hemos estado trayendo de, bueno, estos güeyes tienen que hacer capitalismo porque no tienen riqueza, ¿no? O sea, son tan pobres que se tuvieron que crear un capitalismo para tener como algo, ¿no? Este, y el indígena, como claro, no tocado por el capitalismo, eh, o sea, tocado por el capitalismo es la idea de necesita desarrollo, hay que llevarle, pobres taitas, las abuelas, güey, no mames, mira cómo viven, hay que ver, o sea, es esta idea, es como la idea de que cuando siempre es muy antropológico, ¿no? O sea, vamos a la comunidad y hay que llevarles, ¿no? O sea, como la idea, ¿no? Porque pues ellos cuando digamos el giro etnológico, ya que Atekesh Sampi, que nadie sabe qué es eso, pero eso somos nosotras, Atekesh Sampi es la idea como el giro etnológico, ¿no? Como la etnicidad, ¿no? O sea, es decir, ellos tienen un saber y nosotros tendríamos que como alcanzarlo, ¿no? O sea, o sea, no solo no son básicos, rústicos, sino, digamos, tienen un avance importante y ha sido, o sea, como el defecto de los occidentales, no lograr estar ahí, ¿no? O sea, tirarlo de, son ignorantes y nosotros los vamos a ilustrar. Eh, entonces, bueno, eso, o sea, tocados por el capitalismo, la superstición del capitalismo, ¿no? O sea, también eso está buena, ¿no? Los fetiches del capitalismo, este, eh, pues, ¿cuál sería así la superstición del capitalismo? Pues si no consumo, se me va a acabar mi varo, güey, ¿no? O sea, no, como que el que gasta mucho, pues ahí, ¿no? Y hasta te va a llegar la abundancia, mi hermanita, ¿no? El que no gasta no avanza, ¿no? El que no gasta, no. Ese es está ahí el cruce, claro, ¿no? Claro, claro. Que pues también quedaría mucho la tranza, ¿no? Como con el capitalismo, pero sí, ¿cómo ves esto, Irán? Ahí me gustaría como puentearlo, ¿no? Cuando dice que, creo que es ahí donde sale la imagen de no te ofendas cuando alguien te dice indígena, o dónde es. Sí, A ver, no creo que es en la otra. También, es ya en la te otra, digo que ¿verdad? estoy acá mezclando. Ajá. A ver, vamos a bajarle. Tú, tú bájale. Te Sí. digo dónde te detengas. Pero sí está buena esa paradoja, ¿no? De que el que no gasta no avanza, el que no se consume no,
Sí. no se ilumina, no progresa, no mira ahí. Our society, as I have shown, global culture is unable to capture the holistic nature of indigenous knowledge because there is a lack of content or belief in application. I caution that this might contribute to the further marginalization of indigenous knowledge, something that should be taken seriously. A ver, ahí me voy a detener. As I have shown, global culture, échamela más para abajo, global culturization. Sí. Ya me perdí. A ver. Stories, including shamanism, Western who want to have a more meaningful exchange with traditions they admire should also keep in mind that they are engaging with these traditions from a position of privilege. Disenfranchised Peruvian indigenous mestizos have a narrower range of choices, and often shamanic tourism is the most lucrative or more reasonable source of income at a time when their land and resources are stripped away. Esa frase también está chida. A ver. Peruanos. ¿Existirá esa palabra en español? Sin franquicia. O desfranquizado. No sé. Desfranquiciados. Está chida esa palabra. No sé si exista, pero me gusta. Como despojados, ¿no? Desquiciados, como. Peruanos desfranquiciados, indígenas o mestizos tienen un rango de opciones más cercano, sobre todo pues al turismo chamánico, y son más, está más inclinado a lucrar. Or more reasonable source of income at a time, y pues tener como esta fuente de ingresos y de recursos que pues bueno, están aunados a ellos. Eso está chistoso porque como ellos son la fuente, los indígenas, ve a los mestizos, ve a los peruanos desfranquiciados como la fuente, pero al mismo tiempo, aunque son la fuente, salirse de ellos mismos y occidentalizarse para poder lucrar consigo mismos, para poder tener como para poder explotarse a sí mismos, ¿no? Entonces, pues qué chistoso que eres la fuente y que al mismo tiempo no tienes que dejar de ser tú para poder saborear totalmente tus frutos, ¿no? Tu riqueza. Como que no tienes riqueza si no estás occidentalizado, aunque seas tú la fuente misma, ¿no? Eso está como de, chinga, ¿cómo? ¿Cómo ves eso? Sí, sí, eso es lo que habla mucho este paper de la apropiación, ¿no? Como ese creo que es el término, el concepto. Sí, o sea, de la apropiación, o sea, de cómo, digamos, cómo se ha apropiado esto Occidente, pero el mismo nativo o nativa, ¿no? O sea, eso es súper interesante. O sea, yo creo que ese es el punto de este paper, esa es la gran paradoja que nos revela. Irán lleva 3 de 3, cuidado. El, eh, por ejemplo, también el otro día hablábamos mucho sobre el turismo, no el espiritual, sino el turismo en general. O sea, cómo, digamos, el nativo o el ejidatario, ¿no? Es dueño de la tierra, pero esa tierra que todos los extranjeros quieren, o sea, no es nada si no está como construida de una manera que atraiga gente y todos la vean como, wow, el paraíso, la chingada, ¿no? O sea, si nada más está así selva, o no sé, playa, qué sé yo, montaña, o sea, no lo, o sea, no es millonario el cuate, ¿no? O sea, el ejidatario o sea, no es millonario, solo es dueño de esa tierra, que no es nada hasta que no esté hecha un hotel, tipo, ¿no? Entonces, como
como justamente acá es diferente, pero, o sea, vende su tierra, le pagan un capital, se hace, pues ni siquiera rico, porque realmente el capital, o sea, no es un rollo de tener dinero, sino el capital es como la circulación de mercancías, ¿no? Eso ya lo dijo Ujú. Marx, o sea, si tú quieres tener capital, tienes que tener mucha mercancía circulando, no vender una tierra, ¿no? O un caballo, o qué sé yo, comprarte un carro, ¿no? Entonces, vende la tierra, ni siquiera se hace millonario, capitaliza, no, 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 no. Pero entonces ya esa tierra ya es como, ¿no? Como que ya se vuelve algo como pues, capitalista o capitalizable, pero la persona queda, digamos, pues ya, ¿no? De lado. Acá no, ¿no? Acá es como que ellos tienen el saber, ellos van a seguir preparando la medicina, tienen la cultura, que es esta figura que tú también dijiste un día como que el occidental está hablando con el grupo y el taita ahí a un lado, ¿no? O sea, sentado y nada más lo tienen ahí como de, ah, miren, pues, traje un taita, güey, ¿no? O sea, yo sí, o sea, como que sí la manejo, pero realmente no, 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 o sea, el taita no lo está viendo, ¿no? O sea, nada más ese es como, digamos, parte de la escenografía eh, y realmente no tiene un estatuto ontológico como es un occidental más y somos, o sea, sí, el indígena realmente no tiene el estatuto ontológico de, ah, mira, conocí un güey en un restaurante y tiene dinero y es bien buena onda, ¿no? O sea, como no, 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 o sea, queda ahí como a la deriva, como ajeno, ¿no? O sea, como ajeno a esa lógica, digamos, de convivencia con el capital, ¿no? O sea, entre seres humanos conviviendo gracias al capital, eso no está, ¿no? Y en vez de, digamos, decir, puta, seamos como el indígena y, digamos, alejémonos de la convivencia con el capital, es como, no, si no está conviviendo con el capital, qué hueva, ¿no? Que es, por ejemplo, como los chavitos yendo a ver a sus abuelos y que le dicen, ay, qué hueva, es como si los niños dijeran, ah, es que mi abuela no convive con el capital, ¿no? O sea, pues no tiene teléfono, no hace Tiene videojuegos. PlayStation. Ay, cada vez que Exacto, voy a ¿no? verla. Ah, exacto. O sea, ella solo como, o no, es aburrida, pero, o sea, lo que aburriría en el caso del indígena o de la abuelita es como que es su baja convivencia con el capital. Mientras la abuela tenga alta convivencia con el capital, pues los va a llevar de aquí a allá, les va a comprar, les va a traer en la troca, no sé qué, y pues todos los morros van a ser felices. Pero si no es ese tipo de persona, o sea, ¿no? Y bueno, aquí esa es la gran paradoja, ¿no? O sea, que son dueños del conocimiento de la cultura, pero claro, tienen que aculturalizarse, ¿no? Como desapropiarse, como eso, ¿no? Desfranquiciarse, ¿no? Sí. Desapropiarse, ¿no? Para entonces, digamos, ser parte de algo que les ajeno y que solo les va a regresar a modo de capital en términos como alienándolos en una relación humana donde realmente ya solo son parte de ¿no? Como del ciclo de producción, por así decirlo. ¿Cómo ves eso, Irán? Como símbolos, ¿no? O sea, ya se vuelven así como, ajá, como tipo hasta tantos sagrados, así de, pues mira, tú nada más rézale, pero no lo toques, pero no lo bajes del pedestal, pero no asumas que es humano, déjalo ahí Sí. arriba, sin tocar, un poquillo ahí como este complejo de las mujeres que son vistas o como santas o como citas, para que no nos baje la transmisión, ¿no? Así como, Sí, este, es la misma idealización, o sea, güey, no les pongas que necesitan comida, no les pongas que necesitan derechos, no les pongas que necesitan, este, gritar, hacer guerras, hacer brujerías, lanzar hechizos, ser malas personas. No, ellos son indígenas, son limpios, son puros, son intocables, son perfectos, ¿no? Es como más o menos como esta necesidad
que tiene el occidental, ¿no? De creer que hay algo que todavía no se toca en él y pues qué mejor que lo tenga otra persona que no sea él, que se venga de afuera. ¿O tú cómo ves eso? Ujú. Sí, 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 o sea, sí, como mera, no sé cómo decirlo, hasta como que me cuesta, este, Mm. ubicar así, pero, pues es el fenómeno de la globalización. Hay otro momento del paper que no quiero dejar pasar, si no se nos va a ir, que hablan obviamente de una gran película que es de mis favoritas. Hablan de Fitzcarraldo. Eh, Fitzcarraldo es una peli de Werner Herzog, un alemán, ¿no? Como gran cineasta, este, que sí, ¿no? O sea, ha sido como una referencia cultural de muchas generaciones. Pero total, ese Herzog, de hecho, esa no es su primera película, tiene una primera que es muy épica, pero a ese güey le gustaba grabar en el Amazonas, ¿no? Entonces, esa Fitzcarraldo cruzan un barco, o sea, por una montaña en el Amazonas peruano, cruzan un barco, ¿no? Y entonces como que la historia es eso, o sea, que cruzan el barco. Pero el detalle de esa película es que realmente cruzaron el barco. Incluso, o sea, hay gente que como que se murió, ¿no? O sea, en la producción. Eh, y, remite Ujú. a como esto que estamos comentando, ¿no? O sea, como remite como a la idea de comenzar a ver como estas tierras, ¿no? O sea, el Amazonas, en ese caso, como una experiencia, pues sí, totalmente fuera de lugar, o sea, fuera de Occidente, ¿no? O sea, como totalmente descolocada. Y en ese sentido, el cómo están cruzando, ¿no? Como esta experiencia como totalmente sui generis, exótica, épica, cruzar un barco, ¿no? Como en medio de la montaña. Eh, Creo que esa película en este contexto remitiría a cómo Occidente ve pues al Amazonas, incluido obviamente la gente, ¿no? O sea, como una cosa así bien, como bien extraordinaria, ¿no? Sí. Este, y diríamos como tan extraordinaria que realmente no se quiere saber mucho, ¿no? O sea, es como una cosa así de, bueno, esto, ¿no? Es como, sí, como que tan increíble que es demasiado para mí, ¿no? O sea, como que parece que eso es la, eh, o sea, volviendo con la idea del desarrollo, pues la misma idea de un turismo, de unas vacaciones, ¿no? O sea, tú vas de vacaciones sabiendo que vas a regresar a tu vida común, ¿no? O sea, es O el que vas a principio de estar en un vacaciones. all inclusive, ¿no? Y no realmente vas a ser un turista, o sea, no vas a ser un local, no te vas a inventar la vida diaria, ¿no? Vas a salirte a una burbuja. Exacto, ¿no? O sea, no te vas a quedar, o tu turismo espiritual, donde te vas a ir a la selva, a cruzar el barco de Fitzcarraldo, pero nada más vas a hacer eso. O sea, ¿no? O sea, es irte ahí como a la naturaleza, pero solo vas a hacer eso. O sea, no vas o sea, no, sí, o sea, eso no va a durar, ¿no? O sea, solo es un tiempo, ¿no? Y Ujú. breve, ¿no? O sea, es que es así. O sea, el turismo es como, solo es un tiempo y es breve. Entonces, eh, bueno, está esa de Fitzgeraldo, que me parecía muy interesante la referencia que ahí sacaban y cómo pues sí, ¿no? Como Fitzgeraldo, Werner Herzog pone el Amazonas en el mapa. Nunca lo había conectado con eso, pero sí, o sea, eso sí me pareció como muy buen detalle. Eh, y esta idea, ¿no? Como del turismo, o como de la experiencia salvaje, ¿no? O sea, como, voy por ayahuasca al Amazonas, por las plantas, pero pues obviamente nada más voy ¿no? Como, pues por la foto, ¿no? O sea, voy por mi historia del Instagram, ¿no? O sea, no, o sea, realmente no voy o sea,
qué sé yo, ¿no? Como a perderme ahí o sea, y pues es eso, o sea, Occidente realmente no quiere moverle demasiado, ¿no? O sea, con la pandemia yo lo vi mucho, ¿no? Era como que todo les surgía volver a su día a día, salir, regresar, no sé qué, o sea, como en vez de verlo como una experiencia de puta, por fin rompimos la rutina, por fin estamos como viendo qué otra cosa se podía venir después del día a día neurótico, volviendo con Freud, es no, o sea, todos decían, güey, quiero la neurosis occidental capitalista, o sea, realmente no quiero salir de ahí. O sea, eso creo que fue una de las grandes conclusiones para mí como tristes de la pandemia, de que realmente se pudo ver, güey, regenerar el planeta rompiendo la economía, la alta pinche producción, pues no, o sea, más bien, sigamos dándole, ¿no? ¿O cómo ves eso, Irán? Sí, me acuerdo cómo en las noticias se veía que ya por fin abrieron Zara, las filas, ¿no? Así enormes para entrar a Zara, toda la gente así de, güey, ya por fin, no manches, ya puedo comprar. Eso sí estaba bien bizarro, ¿no? Así de, órale, ¿no? Pues sí, sí les andaba, sí les surgía de la comprada. Eh, que bueno, que realmente tampoco era como que no estuviera resuelto, ¿no? Porque también siento que eso fue uno de los booms más grandes que tuvo Amazon, por ejemplo, pedir Sí, todo a domicilio. Wow. O sea, sí que sí, creo que si la pandemia no se hubiera dado tampoco ese lado del capitalismo, ¿no? Como que más bien, sí, sí se puso creativa la humanidad, nada más que para ver cómo más comprar. Simón, Así de, bueno, ¿cómo podemos expandir el capitalismo? Un poquito más de sí, lo que sí, ya está. Ah, pues sí, así, sí, ya está. Mocos, se logró, sí, ¿no? De que somos creativos, sí somos. De que si algo nos gusta, sí, vamos a hallar la forma. sí, Entonces, pues también otra de las conclusiones, ¿no? Que nos dejó ahí la pandemia. sí, sí, sí. ¿Tienes otra notita? ¿Quieres comentar algo del paper directo? A ver, bájame más el paper por ahí. Sí, Por fin, suavecito para abajo, para abajo, para o sea, abajo. para abajo, para abajo, para abajo. ¿Ya sé que trabajo? Ahí está. This paper and these questions, I hope that my using camera time while conversations have been going in academia for years. Brown has anthropologists cannot play a constructive role in fostering higher levels of cultural sensitivity by self-righteously denouncing the appropriation of beliefs and lowering Indian wannabe another new agent as post-colonial exploiters. Órale, eso está bien acá, ¿eh? Esa yo creo que te la puedes aventar tú ya que te gusta tirarles hates a los antropólogos. A las ciencias en general, yo le tiro hate a la ciencia en Exacto. general. Obviamente Escuchemos. Oremos. Ah. mis consentidos son los antropólogos. Así, mi ciencia consentida para hatear es la antropología. Aquí Eh, está. Simón, Simón, Simón. Este, eh, bueno, ahí viene esta idea del poscolonialismo, ¿no? Que de alguna, creo que es como muy importante también o sea, sí, ahorita Irán está diciendo de lo de la pandemia, ¿no? Que la gente, claro, el capitalismo se multiplicó, a lo mejor yo quería dar la idea de que se estaba superando, ¿no? Jamás, este, pero sí la dinámica, ¿no? O sea, la dinámica de alguna manera fue diferente, o sea, sí se inscribió al capital también, claro, pero sí era diferente ir diario a una oficina o que estar en tu casa, ¿no? Eh, y en ese sentido es como que se deja ver esta idea, ¿no? Como la salida del capital o la salida, ¿no? Como el postcolonialismo, ¿no? O sea, después de la colonia. eh, y es el ejercicio que hemos hecho antes sobre, pues, cuál es el escenario que tú verías, ¿no? O sea, cuál es el escenario.
sin capitalismo, ¿no? O sea, ese es como o sea, ¿cómo seríamos sin capitalismo? ¿Qué tendría que pasar para que tú dijeras ya se acabó el capitalismo? ¿No? O sea, ¿qué harías diferente que no haces hoy sin el capitalismo? ¿No? ¿Qué tan diferente sería la vida en realidad? ¿No? O siendo más contraparadójicas, decir, más vale capitalismo, ¿no? O sea, porque ¿qué sería de nosotros sin el capitalismo en el sentido de pues, a quién le echamos ahora la responsabilidad? ¿No? O sea, como del fracaso de la nueva sociedad, ¿no? O como del nuevo tiempo, ¿no? Eh, y un poco creo que esa es la paradoja de las plantas sagradas, ¿no? O sea, todos las usan porque según esto quieren algo diferente, pero realmente quieren algo diferente. ¿Y qué sería eso diferente? ¿No? O sea, creo que eso es ser un punto como bien agudo, ¿no? Eh, o sea, ¿realmente lo quieren o, o quieren resetear, ¿no? Borrar el car wash super yoico, ¿no? O sea, Ándale. quieren o sea, quieren una superstición, digamos, con una planta sagrada, porque al final del día, pues como todo es superstición, pues vaya que las plantas sagradas lo son, en el sentido no falso de la palabra, ¿eh? O sea, sino, este, sí, o sea, ¿qué tanto, se quiere romper con como esa lógica o realmente, pues la gente está como más o menos bien con eso, incluso ya es parte como del modo de vida, ¿no? Del lifestyle del occidental, decir, yo me echo mis plantas sagradas, güey. Así como el físico iba a misa los domingos, así es como, pues sí, güey, o sea, yo he hecho ceremonias, ¿no? O sea, sí te conozco, ¿no? O sea, dos, tres, y he ido aquí y allá, y sé prender un fueguito, bro. Pero claro, o sea, ese creo que sería el escenario realista. Ojo que no me gusta a mí el realismo, pero sería como un escenario realista de lo que está terminando pasando, ¿no? Las plantas sagradas insertadas como una especie de apéndice cultural, ¿no? Como un breviario cultural de, ay, güey, tú no haces plantas sagradas, ¿qué pasó, brother? O sea, te quedaste atrás, güey, o sea, yo he ido aquí, allá, he probado aquí, taita no sé cuál, la abuela no sé cuál, ¿no? Este, y hasta ahí, porque es que, ¿qué seguiría? O sea, o sea, cuando ya llevas día 50 viviendo con los taitas, ¿no? Sí, acá estás ya en tu diario, o sea, ya realmente ya no, o sea, ya no hay, o sea, ya ahí ya se acabó, ¿no? O sea, ya realmente ya no hay, este, como una continuidad en términos occidentales, ¿no? O sea, ya realmente ahí ya estás como en la selva, la deriva, Mm. y más o menos como todo sigue siendo igual, y pues eso, ya estás tomando mucha medicina, estás sin el capitalismo, y pues, la vida es como bastante sobria pues tranquila, ¿no? O sea, eso es como lo que busca pero entonces, ¿por qué regresa? ¿No? O sea, ¿por qué entonces hay que, sostener el occidente, ¿no? ¿Cómo ves esto, Irán? Pues es justo esto, ¿no? Que estabas diciendo de que no se trata como igual y tanto de generar riqueza o nada más de vender una tierra, de vender un auto, sino como de mover el capital, ¿no? De estar como todo el tiempo en constante transacción y pues, o sea, cuando estás en ese día 50 de tu diario antropológico, pues dices, ah, me hace falta, ¿no? Esto como este movimiento, o sea, nada más hiciste uno que fue, no sé, pagar una vez por un retiro Ujú. y pagaste una gran cantidad, entonces sentiste que eso fue un movimiento muy, muy desde el capital, pero corte B pues nada más fue un movimiento y entonces dices, me hace falta otro, como que después de determinado tiempo, ¿cuánta vigencia tiene
un movimiento capitalista, ¿no? Como que cuánta validez o cuánto te da de sentimiento productivo, ¿no? El haber gastado una vez o cuánto sería la cantidad para que puedas como sentir que estás manejando diversos, eh, no sé, ítems, objetos, Ujú, ujú, mercancías. Eh, también me hace pensar como un poco esta, eh, pues sí, paradoja de que se da cuando estás justo en estos estados, ¿no? Alterados de conciencia, en donde yo recuerdo una vez que que cuando yo ya iba bajando, ¿no? De todas esas como esas visiones, ese estado, ujú, dije, o sea, genuinamente estaba muy agradecida por vivir en esta dimensión, ¿no? Ay, no mames, sí, qué fácil está esta dimensión. Neta, sí, qué chido que vivo aquí, qué chido que no no estoy allá donde no entendía ni madres, donde sí era así como de: "¿Es en serio que estos seres se me están acercando? ¿Quiénes son? Necesito mi cuerpo, ya no tengo, pero también necesito mi mente, pero ya no tengo, pero bueno, ya está bien, ya aunque no tenga, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿Podré regresar? No, no, ya no voy a poder regresar". Ay, era un terror así de: "No manches, ya no voy a poder regresar, ya valí". sí, Pero al mismo tiempo era como de: "Bueno, como ya valí, pues ya ni modo, pues ya valí, a ver, okey, va, a lo que sigue", ¿no? Pero cuando me di cuenta que sí pude regresar, fue un así de: "Ay, güey, qué chido que sí pude regresar". Entonces ajá, se me figura como más o menos a esto de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Así de: "Okey, va, que rompimos, pudimos explorar algo nuevo", y al mismo tiempo cuando todos regresamos sí fue así de: "Ay, güey, no, sí estaba feo, pero qué chido que pude regresar". Como que hasta cierto punto, ajá, o sea, siento que eso me ha pasado en estos estados alterados, ¿no? Así como de, bueno, te vas de tus vacaciones de esta dimensión, crees que va a estar más fácil, mejor, lo romantizas, le echas la sí, positividad, ah, estereotipada, ¿no? Sí. Y corte ve te das cuenta de que, güey, o sea, en realidad, espérate, o sea, esta dimensión donde tú estás viviendo creo que no está tan mal, no está tan gacha, o sea, si le agarras la onda, no es, independientemente de que si le falta o no una pulidita, una pulidota por aquí, por allá, es algo ujú, bien, confortable que pues ya lo sabes manejar, que dices, bueno, okey, ya le entiendo más o menos, cuando te vas pues, más para allá y te da esta falsa sensación, o bueno, falsa no, porque sí se siente bien real, ¿no? Así de, güey, ya ujú. valiste, ya no vas a regresar, ya goodbye horses. Eh, sí he sentido, ¿no? Auténticamente este respiro de: "Ay, pues sí pude, sí regresé, sí, a su máquina", ¿no? Y ya creía que esos seres, esas sombras, estos hombres cactus ya me iban a agarrar ahí, ya no me iban a soltar, ¿no? Simón, Simón. Sí, sí, sí. Sí, o sea, eh, también, por ejemplo, estaba ubicando lo de una terapia, ¿no? O sea, porque pues la idea de la terapia o, por ejemplo, con las ceremonias urbanas es parecido, porque es como la idea, vienes a la ceremonia urbana, pero luego vas a tu vida cotidiana como a resolver, ¿no? O sea, como de qué se trataría de regresar a resolver, ¿no? Como cosas que traes ahí arrastrando, ¿no? Eso sería como pues como a que regresas a eso, ¿no? A resolverlo, ¿no? Okey, y o sea, supongamos que lo resuelves, es que es eso mismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo resuelves? O sea, ¿qué sería que está resuelto? Pero bueno, supongamos que lo resuelves, eh, entonces tienes que seguir en esa misma vida, ¿no? Eh, y ahí es un poco como el gran límite, ¿no? Que realmente, pues, el problema no, a lo mejor no los que yo tengo que resolver, o tú, o aquel, o aquella, sino, pues, el mismo modo de vida, ¿no? O sea, el modo de vida que la gente quiere y defiende, ¿no? O sea, este, como defender la explotación, ¿no? Como decías hace rato, para explotarse de sí mismo, ¿no? O sea, tiene que occidentalizarse para luego poder
ser explotado por su propia cultura, ¿no? O sea, como me acuerdo de mi compa que grabó a uno ahí en Morelos, grabó acá en la sierra unos señores, ¿no? Que tenían unos cantos así como bien perdidos en indígena, ¿no? En lengua, ¿no? Y este güey los grabó, les hizo un disco, lo movió en unos premios de así, ya sabes, de fondos, juntó los fondos, produjo los discos y lo cotorreábamos porque le decíamos, si va a regresar allá los dones a vendérselos al 50% de descuento, ¿no? El pinche disco que como que grabó con ellos, ¿no? Pero es eso mismo, ¿no? O sea, mi compa haciendo el rescate cultural para, digamos, producir discos y que la gente como que compre esos discos y solo así como que rescatar su legado, ¿no? O sea, como esa paradoja. Es que esa es la paradoja, ¿no? Este, o sea, este, rescatado pero a lo occidental, ¿no? O rescatado a lo capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué es rescatado o lucramos, ¿no? O sea, con tu saber, con tu medicina, con tus cantos, ¿no? Este, y si no, ¿cómo lo hacemos, ¿no? O como lo que decían los psicoanalistas hoy que dijimos con psicoanálisis, o sea, tendríamos que ser rescatados, ¿no? O sea, ¿quién, no? Como a quién, ¿no? O sea, ¿quién se rescata, ¿no? Este, y esta idea de pues, rescatado, ¿no? Más bien lo están insertando a esa lógica de, pues sí, como, pues crear capital como con su saber, ¿no? Eh, ¿Y usted para qué toma medicina? Cuéntenos, ¿no? ¿Cuál es o sea, de ir a terapia, ya quita la medicina, de ir al médico. ¿Usted para qué va al médico? ¿No? ¿Usted por qué toma medicina? ¿Usted por qué va a terapia? ¿No? O sea, ¿usted por qué quiere mejorar? ¿No? O sea, ¿usted por qué se quiere corregir? ¿No? O sea, que, este, ¿Por qué quiere cambiar? en algo tengo que gastar mi dinero. ¿O cómo ves eso? Siento que solamente gastando dinero me salvo. Me quiero salvar y necesito gastar dinero con alguien. Entonces, decido gastarlo profesionalmente con usted. Sálveme del olvido, sálveme de la soledad, sálvame del vacío. Sí, Ay, no me dejes de estar jamás. La rola de RBD, güey. la raza de RBD. Bueno, pasamos de Peso Pluma a sí, sí, sí. Sí No la tengo, entendimos ¿eh? por qué. Sé cuál es. Sí la tengo, ¿eh? Le dijo RBD a un Luego, taita. luego, ¿qué le digo RBD Group a Taita Florencio? Ah, no, luego vamos a hacer las transmissions del playlist. O sea, ya así cuando terminemos de la transmission, vamos a hacer otras, ya como los apéndices de puras rolas. Anda, Y obviamente va a estar este tema RBD. claro, obvio, obvio. Aparte RBD era una telenovela bien capitalista, ¿no? Era una universidad así de estas como bien tech, ibero, y se avientan esos temazos, ¿no? Así de, sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame de, no me dejes caer jamás. Y pues, Sí, aunado con esto, con estos papers, queda muy bien. Aunado con que, así fue como empezamos, de cómo te persinas frente al TEC, cómo te, cómo canonizamos esta rola de RBD y la vamos a llevar a las ceremonias con los Taita, en armónica. tocada con armónica y con sonaja. Para que nos contesten, ¿y usted para qué quiere tomar ayahuasca? ¿Y usted cómo se daría cuenta? Imagínese que ya tomó toda la ayahuasca, que ya está usted del otro lado, ¿cómo se daría cuenta de eso? Sí, Se van a quedar así de, chinga, no.
Es más fácil imaginarte el fin del mundo que imaginarte a ti mismo sin todos estos rollos, ¿no? Pues es que, o sea, ¿qué sería de nosotros sin nuestros problemas, enfermedades, conflictos? ¿No? O sea, ya muy trabajada en divergencia transdisciplinaria, que no lo busque, por favor. Pero Ujú. también esto que dijiste ahora es súper, ya son ligas mayores, porque de ¿qué sería de ti sin tu problema? Raya en lo filosófico, sí, lo reconozco, pero la de olvidarte de ti mismo. O sea, ubiquen las imágenes de, por ejemplo, bueno, mismo Juan Rulfo, ¿no? Rulfito, wow. Quemando su obra, ¿no? Quemando su obra, el güey, o sea, quemando su taller, ¿no? Se publicó dos novelas y como 7 cuentos, y luego le prende fuego a toda su obra, ¿no? Así de que, o sea, y volvemos al campo de lo que nunca va a pasar, ¿no? A la visión en donde nada va a pasar. O sea, este, es como también lidiar con eso, ¿no? Eh, o sea, tomas medicina para olvidarte de ti mismo, y olvidarte de ti mismo, de ti misma, implica pues dejar de trascender, ¿no? O sea, no ser trascendente. O sea, la verdadera cura es no trascender, ¿no? O sea, como el anonimato, ¿no? El anonimato anarquista del siglo XIX, ¿no? No pasó nada contigo, ¿no? O sea, tu vida fue un desperdicio, ¿no? Pero esa es como la cura, ¿no? Ahí, el no buscar, como, pues, materializarlo, ¿no? Materializarlo. eh, y eso sería ser una buena medicina, ¿no? O sea, o sea, fuiste con un buen taita, ¿no? O sea, terminaste así, neta, sí fuiste con un buen taita. ¿O cómo ves eso ya para ir terminando por hoy, Irán? Vamos a borrar esta transmisión. Ah, ya no hay que publicarla, la chinga. Sí, Ya, así cerramos. Todo lo que usted vio y escuchó aquí el día de hoy nunca pasó, nunca sucedió. Usted nunca nos conoció. Usted jamás, jamás se enteró de nuestros nombres. Se le acaban de olvidar, más ni siquiera somos humanos. Por lo tanto, no poseemos ni historia, ni nombres, ni logros, ni nada. A partir de ahorita, quemamos nuestra obra.